Ok, hemos iniciado con la grabación. Agradezco nuevamente su apoyo a la escuela como tal. En realidad somos una escuela que nos dedicamos al entrenamiento continuo, ¿sí? Más adelante vamos a poder explicarle quiénes somos, qué hacemos y para qué hemos conformado la empresa. En este sentido, en honor al tiempo, voy a presentarles a Adrián Torres, quien nos va a acompañar el día de hoy como instructor moderador con el tema de NIC 16, una norma internacional muy interesante que está apegada al tratamiento, reconocimiento y medición de activos fijos, enfocados en temas relacionados netamente en revalúos y su correcto tratamiento contable y tributario. Realmente esta clase la vamos a hacer bastante dinámica. Entiendo, Adrián tiene un ejercicio práctico que va a poder explicarles durante el transcurso de la clase. Cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, tengan esa confianza de levantar su micrófono y hacerla sin ningún compromiso. Realmente estamos para eso. La idea de este masterclass es que ustedes puedan vivir muy de cerca cómo nosotros realizamos o damos experiencia a través de los cursos, de las certificaciones, de todos los programas de estudio que nosotros tenemos en nuestra plataforma de estudio como parte de las herramientas tecnológicas que tenemos en NextIQ como tal. Un breve resumen de la biografía de Adrián me voy a permitir darles. Sí, Adrián realizó sus estudios en Ingeniería y Contabilidad, en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. Cuenta con un diplomado en NIF en Colombia y también tiene la certificación de norma internacional de información financiera por el ACA, ¿sí? El ACA es la organización pues muy reconocida a nivel internacional y es prácticamente de donde nacen las normas internacionales de información financiera. Ha acumulado bastante experiencia por más de 7 años de trabajos realizados a firmas importantes como Ernst & Young y también Moore Stephens, ¿sí? Tiene amplio conocimiento, como pueden observar, en normas internacionales de información financiera. Y también algo interesante es que su profesión, gran parte de su trayectoria profesional, pues la ha hecho a través de la experiencia en auditoría. En este sentido, sin más por decir, voy a dar paso a Adrián para poder continuar. Adrián, el escenario es tuyo. Gracias, Javier. Buenas noches con todos. Un gusto poder estar el día de hoy compartiendo este tema bastante interesante, el cual es el de la NIC 16, ¿no? Donde vamos a estar viendo el día de hoy el tema principalmente el tema de los revalúos de activos fijos y su correcto tratamiento contable bajo norma internacional de contabilidad y también asociado al correcto tratamiento tributario, ¿no? Los temas a tratar en la presente masterclass va a ser la medición inicial de los activos fijos, componentes del costo, ¿no? Medición posterior al reconocimiento. Vamos a ver qué nos ofrece, qué opciones nos ofrece para reconocer nuestros activos fijos posterior a la medición inicial esta norma, ¿no? En este caso estamos viendo el modelo del costo, el modelo del revalúo. También vamos a tratar un poco sobre el tratamiento contable y fiscal del revalúo que se le da, ¿no? Vamos a hablar de la deducibilidad del gasto de depreciación y del activo revaluado, ¿no? Y vamos a hablar del impuesto diferido del activo revaluado y el tratamiento contable bajo la NIC 12, ¿no? Vamos a ver ciertos temas que van a resultar bastante interesantes. Voy a dar casos prácticos y voy a dar mayor énfasis en cómo, por lo general, en mi experiencia en auditoría, yo he visto que por lo general se registran estos reavalúos y cómo debería ser lo correcto, ¿no? Bajo norma internacional de información financiera.
¿no? Entonces, ese va a ser el objeto de esta masterclass, ¿no? Darles a conocer quizás los principales errores que se dan en la práctica para que nosotros podamos diferenciarnos, ¿no? De estos principales errores que suelen suceder para nosotros realizar adecuadamente los registros contables, ¿no? Inicialmente vamos a hablar sobre la definición de propiedad, planta y equipo, ¿no? Propiedad, planta y equipo, siempre lo vamos a encontrar si estamos hablando de NIF full o plenas en la NIC 16, y si nosotros somos contadores o auditamos o alguna compañía que se rija bajo la NIF Pymes, lo vamos a encontrar en la sección número 17, ¿no? Y nos dice que las propiedades, planta y equipo son activos tangibles, ¿ya? Y me gustaría hacer de pronto ahí un espacio, porque he subrayado tangible con azul, ¿no? Porque si hablamos de activos intangibles, tendríamos que referirnos a otra norma, ¿no? Entonces, si hablamos de intangibles, nos vamos a referir a la NIC 38. Entonces nos dice que son todos los activos tangibles que se pueden tocar, que se poseen para ser utilizados en la producción y suministros de bienes y servicios, para ser arrendados a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad, y que se esperen utilizar durante más de un periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos aquellos activos que van a ser utilizados en el giro de negocio de la compañía, ¿no? Si de pronto nosotros tenemos algún activo que estamos pensando en venderlo, entonces el alcance no entra en esta norma. Se iría por otra norma llamada NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta. Si de pronto estamos hablando de edificios o terrenos que están siendo mantenidos para ganar apreciación de capital, entonces nosotros nos vamos a referir a la NIC 40 de propiedades de inversión. Entonces, es interesante esta parte y hay que dejarla bastante claro que son todos aquellos activos tangibles, ¿no? Que se poseen para ser utilizados dentro del giro del negocio. Todos estos activos son los que entran dentro de esta norma. Como les digo, si es otro tipo de activos, deberíamos referirnos a otro tipo de norma. ¿Y cuáles son las condiciones para el reconocimiento de una propiedad, planta y equipo? Principalmente hay que cumplir dos criterios o dos condiciones para poder reconocer un activo fijo en los estados financieros. Y el primero es que sea probable que la entidad o la compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, ¿no? Y el segundo, y no menos importante, es que el costo del activo pueda ser medido con fiabilidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que inicialmente verificar si cumplimos con esos dos criterios para poder reconocer un activo fijo en los libros de la compañía, ¿no? No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna pregunta. Déjame ver el chat. Ok. Bueno, continuamos. La medición inicial de los activos fijos, ¿cómo se mide? Cuando nos hacen alguna pregunta, ¿no? Nos suelen preguntar, ¿cómo mides inicialmente el activo fijo? Un activo fijo o una propiedad, planta y equipo, se mide inicialmente al costo o por su costo, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver qué comprende el costo de un activo fijo, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿cómo se miden los activos? Al costo, ¿no? ¿Y qué comprende el costo de los activos? La norma nos dice que el costo del activo va a ser el precio de adquisición, es decir, lo que me está costando comprar este activo, incluido todos aquellos, en el caso de que el activo sea importado, todos aquellos aranceles de importación, ¿no? Los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja. Y me gustaría hacer énfasis aquí en el tema de los impuestos indirectos no recuperables, ¿ya? Porque al ser impuestos que no vamos a recuperar, podemos capitalizarlo dentro del activo. Sin embargo, pueden haber impuestos que sí son recuperables. Por ejemplo, si nosotros importamos algún activo fijo, la ley tributaria sí nos permite ese IVA cargarlo como crédito tributario. Entonces, si el IVA yo lo voy a recuperar vía crédito tributario, entonces no necesito capitalizarlo o incorporarlo dentro del costo del activo, ¿no? Entonces, eso es bastante importante dejar claro, ¿no? Si el IVA lo recupero,
no hace parte del activo, pero por otro lado puede ser que yo incurra en un impuesto indirecto como puede ser el ISD, ¿no? En donde tendríamos que revisar la tablita de qué partidas forman parte de crédito tributario y cuáles no. Si en el caso no forma parte de crédito tributario, entonces podemos ese valor del ISD poder capitalizarlo como un componente del costo del activo fijo, ¿no? Entonces es importante dejar bastante claro ese tema. Adrián, un temita nada más, un paréntesis. Diego Lino alzó la mano. Voy a darle paso para que pueda hacer la pregunta. De pronto tiene una inquietud. Diego, puedes hacernos la pregunta sin compromiso alguno. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy claro. Javier y Adrián, muy buena su exposición, gracias por la invitación. Dos consultas nada más, solo por conocimiento general. El tema de cuando hablamos propiedades, plantas y equipos también entra la parte de instalaciones. Hablemos Correcto. de instalaciones en el tema de edificaciones. Y dos, ahorita que está hablando sobre los impuestos recuperables, solo para tener claro, no se puede, o sea, se toma, por ejemplo, si yo quisiera, yo no he analizado el beneficio si yo quisiera el IVA de una importación, si lo capitalizo o lo recupero por crédito tributario. En caso de recuperar crédito tributario, que la norma me lo dice, podría yo tener la opción o la de decir, ¿sabes qué? No lo voy a recuperar como crédito tributario, sino que lo voy a capitalizar dentro del activo fijo, en caso de que yo un beneficio. ¿Es dable o ya específicamente el área me dice que tengo que declararlo? Es solamente eso nada más. Sí. En normas NIC, la parte tributaria dice que sí, pero en normas NIC quisiera saber. Sí, a ver, de pronto, mira, si hablamos de instalaciones, entra dentro de este alcance, ¿no? Ojo que igual hay que tener en cuenta que las instalaciones no deben de confundirse con el mantenimiento de pronto. Si es mantenimiento, eso va al gasto. Pero si hablamos de yo hablo de instalaciones de edificaciones, por ejemplo, el cable estructurado de una red que entra en equipos informáticos, instalaciones para la parte de una planta generadora de energía, cosas así. Correcto, entonces eso sí entra dentro de este alcance. Ahora, por el lado de lo que me haces la consulta del IVA, ¿no? Si el IVA en la actualidad, ¿no? Si tú importas algún activo, el IVA es crédito tributario, entonces no puede formar parte del activo, ¿no? Porque ya lo vas a recuperar vía crédito tributario. Si en algún caso el SRI te dice, ¿sabes qué? No, ese IVA no va a ser crédito tributario, entonces ahí tú puedes hacerlo parte del costo. Pero en este caso ya está definido que es crédito tributario los IVAs en importaciones de activos fijos. Muchas gracias, Adrián. Listo. Bueno, continuemos. De ahí decía el segundo ítem de los componentes del costo, también estamos hablando de todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, en el lugar y en las condiciones necesarias para que éste pueda operar de la forma prevista, ¿no? Puede ser que nosotros importemos alguna maquinaria, pero no solamente debemos incurrir en los gastos de importación, sino que de pronto también en los gastos de instalación o en los gastos de transporte hasta llevar la maquinaria hasta la ubicación y queden las condiciones necesarias para que esa maquinaria pueda ser utilizada, ¿no? Entonces, ese transporte también puede ser capitalizado, ¿no? Hace una referencia al párrafo 17 de la norma que en la próxima lámina vamos a ver de otros costos directamente atribuibles a la ubicación del activo que pueden ser capitalizados, ¿no? Y como tercero, también podemos capitalizar la estimación inicial de los costos por desmantelamiento y retiro de algún activo fijo que nosotros hayamos incurrido, ¿no? Para nuestra operación, ¿no? Entonces, esos son los tres principales componentes del costo, ¿no? A continuación vamos a ver la referencia del párrafo 17 de otros costos que pueden ser directamente atribuibles, ¿no? Si nosotros hemos incurrido, por ejemplo, en la construcción de algún edificio, los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo puede ser capitalizado. Los costos de preparación del emplazamiento físico, los costos de entrega inicial y de manipulación o de transporte posterior, como les comentaba, los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente y los honorarios profesionales. Todos estos costos en los que yo incurro, en los que son necesarios para que el activo quede en las condiciones necesarias para que opere,
todos esos costos pueden ser capitalizados, ¿sí? Entonces, eso con relación a los componentes del costo, ¿no? Entonces, decíamos que inicialmente los activos fijos se miden al costo. Los componentes del costo los acabamos de ver. Ahora, ¿qué sucede posterior al reconocimiento? La norma me da dos alternativas para yo seguir midiendo mis activos fijos o mis propiedad, planta y equipo. La norma me dice, mira, te doy dos opciones. Puedes usar o el modelo del costo, es decir, nos mantenemos bajo el mismo modelo que ya tenemos, ¿no? ¿Y qué dice el modelo del costo? Nos vamos a mantener con el mismo valor, menos la depreciación y menos cualquier deterioro de valor que pudiera existir en el futuro, ¿no? Y me da la segunda opción, que es el modelo del revalúo, ¿no? Entonces, ¿qué es el modelo del revalúo? Me dice que con posterioridad al reconocimiento inicial, yo pudiera medir algún activo fijo a su valor razonable, ¿no? A su valor razonable y menos la depreciación acumulada y el valor por deterioro, ¿no? Ahora, las revaluaciones no se hacen una sola vez y ahí quedó, deben de hacerse. Si yo elijo como política contable el revalúo, debo hacerlo con suficiente regularidad para asegurar que el importe que yo estoy registrando en libros en todo momento no difiere del valor que pudiera ser en ese momento del valor razonable, ¿no? Entonces, es importante decir que las revaluaciones deben de hacerse con suficiente regularidad. Y aquí también me gustaría acotar en algo, ¿no? Cuando a nosotros nos preguntan, ¿cuál es tu política de activo fijo? No nos preguntan que mi política, por ejemplo, es depreciar a tantos años, porque es lo común que se escucha, ¿no? Es lo común que se escucha en el campo laboral, cuando preguntan, ¿cuál es tu política de activo fijo? Y dicen, no, mi política es depreciar a 20 años, a 5 años. Ojo que eso no es política. Cuando nos dicen eso, estamos hablando de, esa es mi estimación de vida útil de algún activo. Cuando a mí me pregunten sobre mi política de activo fijo es, ¿cómo yo mido? ¿Cuál es la política de medición? Ya, mi política es al costo, mi política es al revalúo. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la política de medición? Costo o revalúo, ¿no? Como les decía, la frecuencia del revalúo, según la norma, nos dice que podría ser cada 3 o 5 años, ¿no? Siempre y cuando no difiera de su valor razonable al cierre del ejercicio, ¿ya? Otra condición que nos dice, si nosotros decidimos irnos por el modelo del revalúo, que es la opción más viable que yo recomiendo, ¿no? Es que si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, si yo decido revaluar un edificio, yo debo de hacerlo a todos los edificios que tengo en mis libros. No es que solo a un edificio y al otro no. Solo le hago el revalúo en el que gané, el que incrementó su valor, pero en el que decrementó, ese no le hago, no. Si yo decido aplicar método de revalúo y le hice un edificio, entonces le tengo que hacer a todos los activos de esa familia. Creo que hay una pregunta en el chat. Se fue el audio. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Adrián, súper bien, súper claro. Perfecto. ¿Ya? Entonces, es importante mencionar que si yo decido hacer revalúo a un activo, le hago a toda la familia. Es decir, hago revalúo a un terreno y tengo 20 terrenos registrados, entonces tengo que hacerle revalúo a los 20 terrenos, ¿sí? Eso hay que dejarlo bastante claro, ¿no? Entonces, y luego nosotros, una vez que hemos decidido que vamos a reevaluar, tenemos que también ver las formas de contabilizar, perdón. Correcto, sí. Puedes elegir por tipo de activo cuál vas a hacerle revalúo, pero por familias, ¿no? Por familias. Puedes decir, ¿sabes qué? Edificios al costo, terrenos a revalúo, maquinarias a revalúo, pero por familias. Eso sí lo puedes hacer, ¿sí? Ok, entonces cuando nosotros hemos decidido, ¿no?, irnos por el método del revalúo, la norma también nos explica la forma en que podemos contabilizarlo, ¿no? Cómo podemos registrarlo en los libros. Ahorita lo vamos a ver en una forma textual, de manera teórica. Sin embargo, yo más adelante tengo un ejercicio práctico en donde vamos a ver cómo se ve ya a nivel de asiento contable las dos formas de contabilizar que nos permite la norma, ¿no? Entonces, la primera
es el método de la reexpresión y la segunda es el método de la eliminación, ¿no? Entonces, de manera general, el método de la reexpresión nos dice de que nosotros podríamos tener un activo, por ejemplo, en 100.000 de costo menos 80.000 de depreciación acumulada y tengo un valor neto de 20.000 y ahora mi nuevo valor es de 40.000, entonces yo reexpreso proporcionalmente hasta que llegue a 40.000, tanto costo como depreciación acumulada, ¿no? Para no perder un historial, lo reexpreso, ¿no? Para dejar tanto costo como depreciación. Y el método de la eliminación me dice que simplemente elimine la depreciación acumulada e incremente el costo, ¿no? Y elimino la depreciación acumulada. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? O reexpresamos costo y depreciación o simplemente eliminamos depreciación acumulada y dejamos todo de nuevo en el costo, ¿no? Tenemos esas dos opciones de contabilizar. Ambas son permitidas por la norma. Por cualquiera de las dos que decidan irse, está bien. Es bajo NIF. Las NIF permiten esas dos opciones. No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna duda o alguna consulta con las formas de contabilización. Ok, parece que... ok, y si le queda tiempo de vida. No sé si puedes... ¿Qué pasa con la depre? Claro, La sigue. depre. Ya, eso lo Sí, vamos a ver más adelante. Sí, correcto, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar depreciando, sin embargo, va a incrementar la depreciación. Ujú. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. En el ejercicio lo vamos a ver más claro el tema de la reexpresión, no se preocupen. Ujú. A ver, ¿qué más? Ok. Sí, de pronto aquí en el ejemplo no se entiende tan bien, pero ya vamos a ver el ejercicio en Excel. Ok. Entonces, ¿cómo contabilizo según el resultado de mi revalúo? ¿No? Entonces, la norma me dice que pudieran suceder dos alternativas, ¿no? Puede suceder de que producto de mi revalúo hubo un incremento en el valor de los activos, ¿no? O puede ser que haya un decremento. Pueden ser las dos opciones, ¿no? En este caso vamos a ver qué pasa si se incrementa el valor de los activos. Entonces la norma es clara aquí y me dice, si por primera vez tuviste un incremento, entonces lo vas a jugar contra superávit de revaluación, ¿sí? Si por primera vez tuviste un incremento, lo juegas contra superávit. Ahora, si esta es la segunda vez que realizas un revalúo y previo tienes una pérdida, ¿no? Y esta vez obtuviste una ganancia, entonces lo juegas con el resultado. Pero si por primera vez es tu primer revalúo y obtuviste una ganancia, lo juegas contra una cuenta que se llama superávit de revaluación. ¿Sí? Aquí estoy dejando los asientos contables, es decir, incrementa propiedad, planta y equipo, y superávit, ORI, superávit, cuenta patrimonial, incrementa por el haber. Si por primera vez yo realizo el revalúo y se incrementa. Si es mi segunda vez que realizo el revalúo, hay un incremento, pero previo hubo una pérdida, entonces juega contra el resultado en la medida que reverse esa pérdida que ya reconocí previamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando es la primera vez que realizo un revalúo y de entrada tengo una pérdida? Es un menor valor del activo. El informe del perito evaluador me dice de que el valor del activo es menor, ¿no? Entonces, yo lo reconozco directamente como una pérdida en el estado de resultados, al gasto, ¿no? Ahora, si es la segunda vez que yo realizo un revalúo, inicialmente ya tuve una ganancia que estuvo en el superávit y esta vez tengo una pérdida, entonces yo esa pérdida, tengo que reversarla de superávit, ¿sí? Contra disminución de propiedad, planta y equipo. Ya, no, sí, y si en la segunda vez también vuelve a haber un incremento igual, es al resultado. No, si ya te consumiste inicialmente la pérdida, ya ahora sí lo puedes reconocer como un superávit de revaluación. Ujú. No sé si de pronto ahí quieren hacer alguna pregunta con este tema de cómo se reconoce, cuándo se reconoce el resultado, cuándo se reconoce en el ORI, en el superávit, para hacer un espacio aquí, chicos. O continuamos, no hay problema. Está todo súper claro.
Ok. ¿Cómo le va? Adrián, Sí, No sé sí, si sí. hacerle una consulta. Adolfo Sí. le saluda, Adolfo Ortiz. ¿Cómo está? Bueno, no sé si en este caso para hacer una adaptación a NIBS en el sector público, por ejemplo, yo le digo, yo trabajo como auditor externo para empresas públicas. Ahora, si yo hago una revaluación de activos, como usted menciona, ¿esta afectación iría directamente en este caso para ellos, para el ORI, que sería el patrimonio en este caso, ¿no? Ajá. Bueno, igual ven haciendo la misma afectación porque ellos a la final conglomeran todo y ya que para ellos no les conviene en realidad tener una partida presupuestaria. ¿Estoy bien o estoy mal en este caso? La Sí, revaluación de activos porque están en transición a NIBS ellos. ya, y es por primera vez. Exacto, es por primera vez, pero es en el sector público. Entonces, en este caso, se me queda la duda si me entraría como un gasto o entraría como una afectación al patrimonio. O sea, pero... Adrián, perdón, ahí permíteme un poquito solventar la inquietud de Adolfo. Adolfo, efectivamente hay un periodo de transición para las empresas del sector público y entiendo tú estás aplicando NIC-SP. Sí, las NIC-SP son creadas específicamente y son normas internacionales de contabilidad que vienen de la IASB también, pero específicamente y especializadas únicamente para el sector público. En este sentido, hay muchas de las normas que se parecen a lo que vemos en NIF completas, en NIF completas y NIF para pymes. Y en este efecto estoy muy seguro que las consideraciones que tiene NIC 16 y la sección de NIC SP, porque hay una norma NIC SP específica para activos fijos, no recuerdo la nomenclatura, se consideran los mismos ápices en el tema de reavalúos. En este caso, pues efectivamente esos reavalúos en entidades del sector público tendrán que registrarse en otro resultado integral, en ORI, en el que tú mencionaste, o en superávit, que es al patrimonio también. Se maneja tal cual como Adrián acaba de explicar en la lámina. ¿Ya? No sé si tienes Perfecto. alguna inquietud adicional. No, en realidad, más era la consulta como para estar seguro del procedimiento que se realizaría. Muchísimas gracias por la duda. Con gusto. Chévere, Adrián. Perfecto. Sigamos. Listo. Entonces continuamos. Ahora, aquí me gustaría hacer bastante énfasis porque este es el error común que veo en todas las contabilidades que he auditado, la mayoría, ¿no? Y me gustaría ser bastante específico. ¿Qué ocurre luego con la cuenta de superávit por revaluación? Es decir, ya hubo un incremento del valor del activo, contabilicé bajo NIF, incrementé el activo fijo, incrementé el superávit en el patrimonio, pero lo común que se suele ver es que esa cuenta de superávit se queda colgada para toda la vida, nunca la mueven, ahí se queda, ¿no? Y la norma sí indica algo de esa cuenta de superávit, ¿no? El párrafo 41 de la norma nos dice de que el superávit de revaluación del activo fijo, ¿no? Podrá ser transferido directamente a las ganancias acumuladas cuando se produzca la baja en cuentas del activo, ¿no? Y cuando hablamos de baja nos dice que podría implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad disponga del activo, es decir, cuando lo venda. Es decir, si yo en el futuro, ese activo que está revaluado, que tuvo una ganancia producto de la medición del revalúo, lo vendo, yo puedo transferir ese superávit al resultado acumulado. No obstante, también ese superávit puede transferirse a medida que el activo es utilizado por la compañía, ¿no? Es decir, conforme yo lo voy depreciando, esa depreciación del revalúo, yo puedo también de superávit sacarlo y mandarlo al resultado acumulado, ¿no? Ojo que no pasa por resultado del ejercicio, debe de irse al resultado acumulado. Entonces, de esta manera, esa cuenta de superávit periódicamente se va yendo al resultado acumulado, porque es una ganancia al final. No es una ganancia que pasa por resultado del ejercicio, sino que es una ganancia de otro resultado integral, ¿no? Entonces, es interesante y es bastante importante
que esta cuenta de superávit no la dejemos colgada en los libros, no se queda ahí, como dicen, bueno, superávit hace parte de resultados acumulados en general y se queda ahí, no, pero sí podríamos ir sacándola proporcionalmente y cargándola al resultado acumulado conforme vayamos utilizando este activo, es decir, con la depreciación. No sé si de pronto ahí tienen alguna duda o alguna consulta. Adrián, Yo tengo una consulta. María Ramírez tiene levantado la mano. Sí. No sé, alguien más nos dijo que tiene una consulta. Sí, John Santillán. ¿Cómo estás, Adrián? Mira, yo tengo una consulta. Por ejemplo, cuando yo ya sé que he hecho un revalúo en el año, ¿sí o no? En cualquier año determinado, y he vendido, como quien dice, el activo, esa cuenta que se queda colgada, al pasar a resultados acumulados, tiene que ser al resultado acumulado del año que se hizo el revalúo o a resultados acumulados normales. A resultados acumulados normales. No es al año, a cualquier año o en el año que se hizo. No, Porque no, no. ese resultado ya forma parte de resultados acumulados y disponible para repartición de los accionistas, ¿verdad? Correctamente, exactamente, sí, sí. Una vez que tú dispones del activo, tú ya, si lo hiciste en años anteriores y todavía tienes esa cuenta, puedes cargarlo a resultados acumulados y ya dar de baja ese superávit por revaluación. Correcto. Ya, Ujú. ya listo. No sé ahí, chicos, ¿alguien más tenía alguna consulta? Creo que no. Sigamos. Sí, perfecto. Listo, entonces, esta parte es interesante, ¿no? Como les digo, siempre ojeen, chequeen esta parte del superávit, lo pueden ir transfiriendo a resultado acumulado vía depreciación o vía si lo venden el activo, ¿no? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el tema, el impacto tributario, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito del tema tributario de los activos fijos, ¿no? Aquí yo estoy mencionando la LORTI y la RALORTI, que es el reglamento, ¿no? En donde en la LORTI, en la sección primera de las deducciones, principalmente en el artículo 10, literal 7, dice lo siguiente: cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible. Es decir, voy a tributar más por esa proporción revaluada, ¿no? Y en el reglamento lo confirma, ¿no? Sino que ya de pronto lo hace un poquito más abierto, explica un poco más, ¿no? Dice, cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación no será deducible. Si se asigna un nuevo valor a activos completamente depreciados, no se podrá volver a depreciar, ¿no? En el caso de venta de bienes revaluados, se considera como un ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el revalúo, ¿no? Entonces, es importante, perdón, aquí hay una pregunta, solo para respaldar la transacción de superávit de resultados acumulados, ¿con qué norma o ley respaldo? Con la NIC 16. Con esta misma norma, con la NIC 16 se respalda esa transacción. Ya, entonces es claro que la normativa tributaria nos dice que este gasto por depreciación de los activos revaluados en el futuro no va a ser deducible, ¿no? Entonces vamos a pagar un mayor impuesto en el futuro, ¿no? Es por eso de que nace el tema del impuesto diferido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que en el futuro voy a pagar un mayor impuesto producto de que el SRI no me va a aceptar ese cargo por depreciación en la conciliación tributaria, no me va a decir tienes que pagar más. Entonces, si yo ya conozco hoy que tengo que pagar más en el futuro, la NIC 12 de manera financiera, hablando financieramente, me dice ya reconoce un pasivo porque ya conoces que en el futuro vas a pagar más, ¿no? A diferencia de la normativa tributaria que tiene 13 literales donde te menciona 13 opciones de impuestos diferidos y no menciona el del revalúo activo fijo. Sin embargo, la NIC 12, que es con la que nosotros, la que trata de los impuestos diferidos, nos dice de que sí, es un tema financiero, yo ya conozco que voy a pagar más impuestos en el futuro porque no hay deducibilidad de este gasto, entonces yo debo de reconocer hoy un pasivo por impuesto diferido, ¿no? Entonces, aquí dejo el análisis tributario financiero que hemos realizado,
¿no? Es decir, el gasto por depreciación del activo revaluado no será considerado como deducible por la entidad tributaria. Por lo tanto, ya conozco que voy a pagar un mayor impuesto a la renta en el futuro. Debido a lo antes mencionado, la NIC 2 me dice de que debo de reconocer un pasivo por impuesto diferido. Pero aquí también suelen haber errores con respecto a la contabilización de este impuesto diferido, porque la norma es bastante clara en el tema al menos de los impuestos diferidos que surgen del revalúo de activos, ¿no? La NIC 12 en la sección de partidas reconocidas fuera del resultado. ¿Y por qué fuera del resultado? Porque el revalúo nunca pasó por el resultado del ejercicio, pasó por ORI y por superávit, pero nunca por el resultado. Por eso habla de fuera del resultado. Me dice de que el impuesto diferido que nace de una partida que se reconoció fuera de resultado, se va a constituir a sí mismo fuera de resultado. Es decir, el impuesto diferido va a nacer de ORI. ¿Sí? Si yo constituí el revalúo y el revalúo no pasó por el estado de resultado, sino que se fue al ORI, entonces el impuesto diferido se constituye por el ORI, ¿no? Entonces, aquí es clara la norma, ¿no? Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado. Por lo tanto, los impuestos corrientes y los diferidos que se relacionan con partidos que se reconocen en el mismo o en otro periodo diferente, en ORI deberán reconocerse contra ORI. Y si se jugó la partida contra patrimonio, debe reconocerse directamente contra patrimonio, ¿no? Diferencia de otro impuesto diferido, por ejemplo el de BNR, que si juega un gasto, ese gasto si toca el resultado, entonces ese impuesto diferido asociado a BNR si juega contra gasto de impuesto a la renta. En este caso, el impuesto diferido que surge de el revalúo de activos debe de jugar contra el ORI. No sé si de pronto ahí tienen alguna duda. No, entonces continuamos. ¿Ya? Sí, Adrián, disculpe, sí me quedó en la duda esa que dice usted, perdón, le interrumpo. Sí, Usted me ok. dice, solo hay fuera del ejercicio o fuera del resultado que sería la revaluación de los activos, viene afectándose como ORI, ¿verdad? Sí, correcto. Una revaluación de activos, si yo le afecto directamente al ORI, pero en este tema del BNR, usted me dice si tiene afectación del gasto. Bueno, en este caso constituiría si tengo más o menos, ¿no? Más o menos, si tengo un BNR, si es mayor o menor. Ah, y esto, y le pongo el ejemplo, y en el caso del cálculo de la actuaria, ¿esto también vendría siendo como al ORI o vendría siendo igual al En el gasto? actuario en el actuario hay una proporción que juega gasto y una proporción que juega ORI. Por eso también es común actualmente ver que la actuaria, cuando te propone el asiento contable del diferido, hay un diferido que juega con ORI y un diferido que juega impuesto a la renta, gasto del ejercicio, ¿ya? Y un impuesto a la Sí. renta que se pone en el ORI. Correcto. Ya, listo, ya lo entendí. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. A ver, déjame ver aquí. Hay asientos, claro, sí, vamos a ver unos asientos contables, ya vamos a ver el ejercicio práctico, no se preocupen, ya esta es la última lámina y nos vamos al ejercicio. Bueno, aquí está el reconocimiento del impuesto diferido, la forma habitual e incorrecta, ¿no? Que es gasto impuesto de la renta diferido contra pasivo por impuesto de la renta diferido. Lo correcto es jugarlo al ORI, superávit, contra pasivo por impuesto diferido, ¿no? Así se constituye adecuadamente bajo la norma el impuesto diferido, ¿no? Entonces, ahora sí nos vamos a ir a la parte práctica. No sé si de pronto aquí quieren hacer alguna pausa antes de pasar a la parte práctica o me dicen y pasamos automáticamente de... Cualquier duda, inquietud que tengan, con mucho gusto pueden hacerla. Ya, ok. Entonces, nos vamos a la parte práctica. Voy a abrir el Excel. Ok. ¿Sí? Tenemos una Ujú. inquietud. Ujú.
Dice, el impuesto diferido debe afectar directamente con el superávit del reconocimiento por primera vez como revalúo. Sí, correcto, exactamente. El impuesto diferido que sale producto de este revalúo activo fijo, que hubo un superávit inicialmente, debe reconocerse contra el mismo superávit, ¿no? Entonces, en este caso práctico, nosotros vamos a ver cómo funciona la contabilización. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, este es un caso práctico, como les digo, de revalúo de activos fijos, ¿no? Las normas que aplican en este caso son la NIC 16 o la sección 17, si es NIF Pymes, la NIC 12, que es de impuestos diferidos, y la sección 29 de la misma en NIF Pymes, y la LORTI y la RALORTI para el tema de la parte tributaria, ¿no? Entonces, el presente ejercicio nos dice de que el 31 de diciembre del 2020, una compañía decide realizar un reavalúo, ¿no? Al único edificio que posee en sus libros, y en este caso vamos a poner un solo edificio, ¿no? El cual antes del reavalúo tiene un saldo en libros neto de $250,000, ¿sí? El informe del perito, ¿no? Me dice que hubo un incremento en el valor de activos y que según el informe, el activo debería registrarse en 300,000, ¿sí? Entonces, tengo un valor en libros de 250,000 y me fui por el modelo del revalúo de ese edificio y el perito me dice que es 300,000. Entonces lo tengo en 250, ahora es 300. Esa diferencia es la que tengo que registrarla, ¿no? Hubo un incremento en este caso. Ahora, la información contable en libros es la siguiente. Entonces, como les dije, ¿no? Había un edificio en 250,000, pero compuesta de un costo de edificios de 320,000 y una depreciación acumulada de 70,000, ¿no? El neto son 250,000. Esa es la información contable que yo tengo en este momento, ¿no? Con la que cuento. Ese es mi valor en libros del edificio, y lo primero que yo debo de hacer, una vez que ya he decidido que he realizado el revalúo, es definir el método de contabilización, ¿no? Veíamos en las láminas que la norma me daba dos opciones, que era el método de la reexpresión y el método de la eliminación, ¿no? Y que me hacen unas preguntas ahí, de pronto ahorita lo vamos a ver y lo vamos a dejar un poco más claro, ¿no? En este caso, vamos a hacer el ejercicio con la primera opción que nos decía la norma, que es reexpresando estos valores, ¿no? Vamos a reexpresar estos valores de tal manera de que ahora quede un valor en libros de 300,000, como me dice el informe del perito, ¿no? Entonces, el primero es, yo traspaso los valores en libros, lo que ustedes ven aquí, 250,000, y lo que procedo a hacer es sacarle el peso del costo y de la depreciación acumulada, ¿sí? De tal forma de que me dé el 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el peso? Costo sobre valor en libros. Depreciación acumulada sobre valor en libros, ¿no? Entonces tengo un 128% y un menos 28, tengo un 100%. ¿A dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a 300,000. Entonces yo pongo los 300,000, los ubico aquí, ¿no? Y procedo a reexpresar. ¿Cómo reexpreso? Multiplico el 128% por 300,000 y multiplico el menos 28 por 300,000, de tal manera de que reexpreso el costo y la depreciación de tal forma que el valor neto me da los 300,000 del informe del perito que evalúa el activo, ¿sí? No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna duda, podemos repetir si gustan, pero de esa manera se reexpresa, ¿sí? Y determinamos una diferencia, ¿no? Vemos que el costo se incrementó en 64,000 y la depreciación en 14,000, dando un neto de 50,000, que es el incremento del valor de activos, ¿no? Entonces yo voy a tener que reexpresar mi costo en 64,000 y mi depreciación acumulada en $14,000. No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna duda o alguna consulta o está sumamente claro. Ok, Cintia. Listo, Cintia. De nuevo, vamos. Les decía, vamos a aplicar una de las dos opciones. La primera opción que nos daba la norma era el método de la reexpresión y el otro era método de eliminación. En este caso estamos viendo método de reexpresión, ¿sí?
El método de la reexpresión me dice de que yo voy a reexpresar los valores que ya tengo en libros. Es decir, yo en libros tengo 250.000, ¿sí? Tengo 250.000 en libros. Entonces, para yo reexpresar, le saco el peso al valor en libros. ¿Cómo saco el peso? Digo, costo sobre valor en libros. Depreciación acumulada sobre valor en libros. A la final me tiene que sumar 100%. Ahora, de estos 250.000, ¿a dónde tengo que llegar? El informe del revalúo dice que el edificio ahora vale 300.000. Tengo que llegar a 300.000. Es decir, estos valores los voy a reexpresar de tal manera que ahora me dé 300.000, ¿no? Entonces, ¿cómo reexpreso? El peso que previamente saqué de los 250.000 lo multiplico por los 300. Es decir, el 128% por 300 y el menos 28% por 300.000. De esta manera, reexpreso el costo, ya no es 320, ahora es 384, y reexpreso la depreciación acumulada, que ya no sería 70, ahora es menos 84, y me da un neto de 300.000, que es lo que me dice el informe del perito, ¿no? Entonces, saco la diferencia y digo, el activo lo tenía en 320, el costo. Ahora debe de ser el costo 384. ¿Cuánto me falta? 64.000. O sea, es por estos importes que yo voy a registrar. A continuación vamos a ver los asientos contables. Entonces, incremento el costo del activo en 64.000 por el debe. El costo se incrementa por el debe. La depreciación acumulada se incrementa por el haber, porque es de naturaleza acreedora, incremento los 14. Y por diferencia, para que cuadre el asiento, son los 50.000. ¿Y a dónde juegan los 50.000? Al otro resultado integral, ¿sí? Al ORI, ¿no? Eso como primer asiento. Y luego el segundo asiento es reclasificar del ORI al superávit por revaluación, ¿no? Que es la cuenta patrimonial donde va a estar establecido estos $50.000, ¿no? Eso por el lado del método de la reexpresión, ¿no? He reexpresado los valores que previamente tenía en libros para no perder mi historial. Reexpreso. Es una de las opciones que me permite la norma, ¿no? Ahora, podemos de pronto irnos por la segunda opción, que pudiera parecer más fácil, ¿no? Que es el método de la eliminación. ¿Qué nos dice el método de la eliminación? Voy a eliminar la depreciación acumulada y solo voy a incrementar el costo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Elimino la depreciación acumulada contra el costo, ¿no? Mando al debe la depreciación acumulada dándola de baja y el costo 70.000 al haber. De esta manera, si yo a este costo que está aquí le resto 70.000, me va a quedar un costo de 250.000, ¿no? El neto. Y posterior a esto, solo incremento el costo en los 50.000 que nos hacían falta. Contra ORI, ¿no? Incremento el costo en los 50.000 para llegar a los 300.000 contra ORI, ¿no? Esta es la segunda opción de contabilización y el tercer asiento es la reclasificación de ORI a superávit por revaluación, ¿no? Entonces tenemos dos alternativas de contabilización, ambas son sumamente sencillas, ¿no? Por primera opción, método de reexpresión, como vimos aquí, sacamos un factor porcentual y reexpresamos el nuevo valor, o simplemente eliminamos la depreciación contra el costo e incrementamos por el valor neto al costo. En el mismo periodo, al cierre del año. Sí, un asiento más. Aunque por lo general las personas lo hacen directamente, en la práctica se hace directamente contra superávit, pero lo real, lo de verdad, lo normal que debería ser es ORI y luego a superávit, ¿no? Pero por lo general lo juegan directamente contra superávit. O sea, un asiento más, ya, al netear la depreciación. Claro, sí, hay un asiento más al netear la depreciación, o bueno, pudieras hacerlo a través de un solo asiento, ¿no? Yo lo he hecho en dos separados para no confundirnos, pero pudiéramos hacerlo en un solo asiento, ¿no? No sé, lo ortodoxo es para ver ORI en asientos diferentes. Lo ortodoxo. No entendí. Luis, no sé si de pronto ahí puedes prender el micrófono y decirnos. Sí, correcto, para que quede mejor registrado. Carlos, sí, claro. Muy buenas noches. Una consulta. Estamos hablando que como es el primer asiento del revalúo que se está haciendo para la propiedad, planta y equipo,
al ser el primer año juega contra el superávit, pero cuando según la norma me dice que de 3 a 5 años tengo que realizar este estudio para ver si mis activos han ganado valor o han sufrido una devaluación por el tema del precio en el mercado y todo eso. Si yo hago mi segundo estudio para aplicar el avalúo en mis activos fijos, ¿tengo que mantenerme con el mismo método o lo puedo cambiar? Porque, por ejemplo, si en el primer revalúo me basé en el método de la reexpresión, en el siguiente, en los tres, después de 3 años, en el siguiente análisis que yo realice, ¿sigo ejerciendo el mismo método o puedo cambiarlo por el método de la eliminación? Puedes usar cualquiera de ambos métodos, no hay problema por ese lado, ¿no? Ya va a depender de cuál sea más práctico para ti. Por lo general, lo que yo he visto es que la mayoría de compañías usan el de la reexpresión, ¿no? La mayoría usa el de la reexpresión para mantener el control sobre la proporción que reevaluaron para, en base a eso, ahí ver el control con el gasto no deducible, ¿no? Pero el que sea más práctico para ti, la norma no te dice de que no puedes cambiar los métodos de contabilización, ¿no? Lo que no puedes cambiar es de política. Si ya decidiste, o sea, si eras costo y decidiste ahora irte por revalúo, después del revalúo ya no puedes devolverte para el costo, ahí ya no. Pero por método de contabilización no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Listo. Listo, entonces los dos primeros métodos de contabilización bajo norma creo que están bastante claros, ¿no? Ahora nos vamos a la parte del impuesto diferido, ¿no? Como decíamos, el impuesto diferido surge de un reconocimiento previo en ORI, ¿no? Entonces, por eso es que el gasto por impuesto a la renta diferido se va a presentar en el mismo estado de resultados, pero en la sección del ORI, ¿no? Ese gasto de impuesto a la renta diferido va a jugar en la sección del ORI contra pasivo por impuesto a la renta diferido. Pero ¿por cuánto lo debo constituir? En base al incremento, o sea, a los 50,000 que el SRI me dice que en el futuro no me va a aceptar la depreciación de esos 50,000, entonces yo en base a esos 50,000 aplico la tasa fiscal que va a ser producto del impuesto diferido, ¿no? Es decir, que yo a lo largo del tiempo de vida útil del activo, $12,500 no van a ser, van a ser pagados en impuestos producto de que esa depreciación no va a ser deducible, ¿no? Entonces, 50,000 que el SRI en el futuro no me va a permitir deducirme vía depreciación, entonces lo multiplico por la tasa fiscal y constituyo mi pasivo por impuesto diferido. Hoy lo constituyo porque hoy ya sé que en el futuro voy a pagar un mayor impuesto, ¿no? Y se presenta, el pasivo por impuesto diferido se presenta en la parte de los no corrientes, ¿no? Porque no es que es una deuda que voy a pagar el siguiente año, sino que es a largo plazo, ¿no? A lo largo de la depreciación. ¿Ya? Y luego, bueno. Disculpe, Adrián, una pregunta. Este Sí, tema claro. que usted menciona del pasivo por impuesto diferido que se genera en una revaluación de activo, bueno, esto, ¿estoy bien o estoy mal? Por ejemplo, al momento del siguiente año que yo hago mi revaluación y mando como gasto, iría compensando con el pasivo diferido, ¿verdad? Ya. No, ¿Es correcto o estoy mal? no te entendí. ¿Podrías repetir? No te entendí. El tema, por ejemplo, ya yo genero este año mi revaluación de activos y tengo un pasivo diferido por $10,000, ya se Ajá. generó por impuesto. El próximo año yo hago la depreciación, pese, como usted dice, el fisco no le deja depreciarse el valor que no permite porque es no deducible. Entonces, al momento que yo genero ya el no deducible, yo ya voy compensando mi pasivo diferido o Sí, es correcto. Ahí lo correcto, vas ¿verdad? compensando. Ujú. Es correcto. Entonces, yo, por Sí, ejemplo, el correcto. próximo año ya hago mi depreciación y ya le compenso con mi pasivo diferido que yo ya pagué o ya generé. Claro, porque en el 101 vas a tener un mayor impuesto a pagar, entonces cuando ya pagas, ahí das de baja tu pasivo por impuesto diferido, por la proporción que te incrementó ese año, ¿no? Tu impuesto. Ah, claro. Ujú. Exacto. Gracias, Por- Adrián, muy amable. Listo. ¿Cuál sería el tratamiento del impuesto en el caso de que no hubo incremento, sino decremento? Que ya, eso va al gasto y es no deducible directamente, entonces no hay un diferido en ese caso. En el caso en que en el primer año hubo un decremento, va el gasto, el SRI no lo reconoce, ¿no? Y es no deducible directamente, entonces no hay un diferido, ¿no? Entonces eso sería Jorge. Sí, es una diferencia permanente, Adrián. Correcto.
¿no? Ahora, es importante aquí que quisiera, para poder aclarar también este tema, vamos a suponer que antes del revalúo, los años a depreciar del activo eran 15, ¿no? Eran 15, y mi gasto por depreciación, entonces era 16.667, ¿no? Antes del revalúo, cuando el activo estaba en 250.000, ¿no? Yo tenía un gasto de depreciación de 16.667. Ahora, después del revalúo, el valor en libros es 300.000. Supongamos que se mantuvo los años a depreciar, puede ser que cambien también, puede ser que cambie, pero supongamos que se mantuvo y ahora mi depreciación va a ser de 20.000, va a ser mayor, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ver que entre la depreciación del costo histórico, o sea, del antes del revalúo versus la depreciación después del revalúo, se incrementa en 3.333, ¿no? Entonces, esa proporción que incrementó de la depreciación es la que el SRI me dice, esa es la que yo no te voy a aceptar, ¿sí? Ese es el exceso del gasto que no me permite el SRI, ¿sí? Y a la que le voy a meter en la conciliación tributaria como no deducible y le voy a aplicar la tasa del 25%, perdón, del 25%, y el efecto en impuesto a la renta va a ser un mayor impuesto de $833, ¿no? Hay una pregunta por aquí. Ya te respondo, Cintia, dame un segundito. ¿Ya? Entonces, no sé, a ver, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Antes del revalúo, 250.000, ¿no? Supongamos que se depreciaba a 15 años, entonces yo tenía una depreciación anual de 16.667. Ahora, luego del revalúo, aumentó mi valor en libros a 300.000 y mi depreciación anual por ende incrementó, ¿no? Entonces, el SRI que me dice esa proporción del valor revaluado, yo no la voy a aceptar como deducible. Entonces es por eso que nosotros hacemos este control, ¿no? Para determinar cuánto es la proporción de estos 20.000 que el SRI no me acepta, ¿no? Solo me va a aceptar como deducible los mismos 16.667 del costo histórico, ¿no? Y esta proporción de 3.333 es la que no me va a aceptar y tengo que pagar mayor impuesto, ¿no? Del cual ya tengo constituido un impuesto diferido, ¿no? Pero entonces, este año yo ya voy a reversar este impuesto diferido, ¿no? Ya este reverso del impuesto diferido, lo reverso, ¿no? Y esta depreciación, como les decía, ese superávit que tienen cargado ahí, conforme van consumiendo el activo, ustedes van mandándolo a resultados acumulados, ¿no? Ese superávit lo van mandando a resultados acumulados, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el exceso de lo que ya consumí del revalúo? 333. Entonces, ese es el que yo tengo que ir mandando a superávit de revaluación, ¿no? Entonces, luego de los 15 años, ya se habrán transferido los 50.000 que nosotros que tenemos en superávit, ¿no? Si ven que esto año a año lo van dando de baja, ¿no? Algo que quisiera acotar también, que me gustaría que todos tengan bastante claro, es que nosotros, para elaborar estados financieros, ¿no? En este caso, nosotros para elaborar estados financieros lo hacemos bajo normativa NIF, es decir, ingresos, costos, gastos financieros, activos, pasivos, todo eso se elabora basado en NIF, no en leyes tributarias, ¿no? Las leyes tributarias únicamente sirven para la línea que dice gasto de impuesto a la renta. Toda la ley tributaria, la LORT y el reglamento, todo eso nos sirve netamente para efectos de determinar un impuesto, más no para presentar estados financieros, ¿sí? Entonces, todas esas normas tributarias se ven en la conciliación tributaria, más no en la elaboración de estados financieros como tal. Eso es importante y vital que tengan claro, porque, como les digo, es muy común ver tributarizada la contabilidad, como se dice actualmente, ¿no? Entonces, nosotros somos contadores financieros y elaboramos estados financieros con normativa financiera, no con normativa tributaria, ¿no? Porque el objetivo de las NIF siempre ha sido presentar la realidad económica de las compañías, mientras que el objetivo de las leyes tributarias es recaudar para determinar un impuesto, ¿no? Entonces tienen dos objetivos distintos y no debemos de mezclarlas para elaborar
estados financieros, ¿no? Entonces, cuando estén elaborando balances, estado de resultados, todo eso es con NIF. Para determinar el impuesto y en la conciliación tributaria nos vamos a las leyes tributarias, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que me gustaría acotar y que quede bastante claro, que lo tomen como consejo para que no existan errores en las contabilidades que pudieran estar revisando o llevando como contadores, ¿no? Eso sería todo por el lado del caso práctico. No sé si de pronto tienen ahí alguna consulta que quisieran realizar actualmente. Sí, Adrián, una pregunta en base a lo que usted mencionó. El tema de la presentación de los estados financieros se refleja mediante NIFs. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo mi provisión de cuentas incobrables superior al 10% que indica la normativa tributaria, en este caso no habría problema en la presentación de un estado financiero así. O sea, claro, usted me dice, si yo le pongo bajo NIFs, estaría bien, porque si yo tengo más, obviamente estoy provisionando que no voy a poder cobrar eso. Pero Correcto. bajo NIF, bajo tributariamente, o sea, como usted menciona, tributariamente, claro, tendríamos que hacer el perfil ya para la declaración y todo eso en base a lo que menciona la normativa tributaria, pero no hay afectación así a la presentación de un estado financiero, por ejemplo, a las supers de compañías. No. Carga del... ¿No? No, realmente no. La norma, la NIF 9, que habla del deterioro de la cartera, te dice que hagas la evaluación adecuada de tu cartera, indistintamente de lo que te dice el 1%, el 10% del castigo, los límites que te establece la ley tributaria. Tú debes de hacer tu análisis de deterioro de cartera basado en tu conocimiento del cliente, basado en la experiencia que tienes sobre estos clientes morosos, ¿no? Determinas el valor más fiable. Y si sale mayor al 1% o al 10% de lo que te dice la ley tributaria, eso no tiene nada que ver. Tú estás presentando tu realidad económica en la cartera y al final, para determinar impuestos, que ya vienes acá, perdón, a la conciliación tributaria a decir, mira, ¿sabes qué? Me pasé un poquito, entonces me va a tocar aquí en la conciliación hacer algún ajuste y me va a reflejar quizás un mayor impuesto a pagar, ¿no? Pero la realidad económica es lo que tú estás realizando en tu análisis de NIF 9 de deterioro de cartera, ¿no? Entonces, eso es algo que también me gustaría acotar, ¿no? Saliendo un poco del tema de la NIF 16, ¿no? También es común ver que la provisión de incobrables se hace basada en el 1% y en el 10% de los límites que propone la ley, pero el análisis realmente, si lo hacen así, no estamos haciendo un análisis financiero, estamos haciendo un análisis tributario, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un análisis financiero con una antigüedad de una cartera para ver cómo es el movimiento de la cartera y ver cuánto es lo que debería provisionarse, pero hacer el cálculo de manera financiera más no tributaria, ¿no? Entonces eso es importante también. Sí, gracias, Adrián. Sí, justamente, bueno, yo participo como auditor externo, como le había mencionado, y siempre me he focalizado en esta parte, pero ahora que lo menciona usted, ese ámbito, o sea, he estado yo errando en ese punto porque estoy analizando mal si la situación económica de la empresa es de otra forma. Sí, muchísimas gracias, Adrián. Listo. No, más bien, tampoco que lo enfoques a que estaba mal, ¿no? De pronto el papel de trabajo que realizas lo puedes complementar, ¿no? Es decir, sabes que este es el análisis financiero y aquí dejo el análisis tributario de la no deducibilidad y lo ligas de pronto a la conciliación tributaria, ¿no? Pero sí, es de esa manera. Sí, exacto, muy amable, gracias. Nada. A ver. No sé si existe alguna inquietud adicional. Buenas noches. Sí, hola. Buenas noches, saludos a Fernando Peñafiel. Una inquietud. Estamos viendo el caso en que en el reconocimiento inicial hay incremento de valor y ese valor al patrimonio, ¿verdad? Ajá. Mi inquietud primero es, si en lugar de subir el valor baja, ¿va también al patrimonio o Sí. hay que reconocer deterioro? Si es inicial, va al gasto, va al resultado. Si es tu reconocimiento inicial y tuviste una pérdida, juega por el gasto. Si es la segunda medición, por ejemplo, después de la que hemos realizado, que hubo un incremento, entonces esa pérdida que hubo luego del incremento la vas a jugar
contra el superávit, en la medida en que te alcance el superávit. Si el gasto que ahora vas a registrar es mayor al superávit, entonces enceras el superávit y la proporción que te quedó la juegas al gasto. ¿Y cuándo reconozco deterioro? Deterioro, ¿O no aplica deterioro aquí en esta parte? no, deterioro es en otra norma. El deterioro es cuando tienes indicios de deterioro por alguna situación inusual y eso lo ves en la NIC 36, ¿no? Ahí evalúas otros temas, ¿no? Acá estamos viendo es reevalúo activos, que pudiera muchas veces esa pérdida confundirse con deterioro de valor, ¿no? Pero no es lo mismo. Yo tengo el caso puntual que en reconocimiento inicial bajó el valor según el informe del perito. Sí, Y sí, con los auditores fue que se reconozca deterioro y así lo presentamos. Por eso sí, ahora me entra estas dudas. así es, está bien. Si inicialmente fue pérdida, es pérdida por deterioro. Correctamente, exactamente. Ok. Lo que le decía, si posterior al inicial, primero hubo una ganancia y luego ahora hay una pérdida, entonces lo juegas contra superávit en la medida en que te alcanza. Lo que quede que no alcanzó, lo puedes jugar contra el gasto por pérdida o deterioro. Buenas noches, una Adrián, consulta. Hola. ¿cómo estás? Una consulta. ¿Qué pasa si yo en una compañía tengo dos activos o dos inmuebles, por ejemplo? Estoy haciéndole el revalúo, ya que es lo que comentabas de que si hago un revalúo a un activo, tengo que hacerle a todos. Ya. Es mi primera medición de este revalúo y en uno tengo un superávit, ya qué sé yo, por 50,000 y eso va reconocido con ORI, pero en el otro tengo una pérdida que, qué sé yo, $200,000. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? ¿Enviarlo al resultado del ejercicio para mantener una pérdida contable o hay otro tratamiento? No, inicialmente va al resultado del ejercicio. Pero de lo que he visto en la práctica, cuando registran el tema del revalúo, lo hacen neto, una sola, ¿no? En este caso me dices que hubo una pérdida de 200 y el otro tuvo una ganancia de 50, entonces presentan la pérdida de 150 en el resultado. Por lo general he visto que hacen eso, no lo presentan por separado, ¿no? Que lo ideal sería por separado, pero si los 200 es la primera pérdida, va la pérdida, ¿no? No importa de que estas sean reconocidas tanto en propiedades de inversión como en propiedad, planta y equipo. No, propiedad de inversión no pasa por superávit. Cuando hablamos de propiedad de inversión, va directamente al Va resultado. directamente al resultado del Correcto. ejercicio, ¿no? Ajá, exactamente. Dale, gracias. Ya. Bueno, una consulta. Sí. Por ejemplo, si yo como auditor ingreso para ya la ejecución del proceso de la auditoría externa dentro de una compañía y noto que esta compañía ya ha venido anteriormente ejecutando el tema del avalúo por activos fijos y en el periodo que yo ingreso para ya realizar lo que es los papeles de trabajo por el tema de la propiedad, planta y equipo y noto de que va depreciando el tema del revalúo, estoy en la obligación o de notificar o exigirle por el tema de la normativa de la NIC 16 de que se haga la provisión del impuesto de diferido por esa depreciación que no es deducible producto del avalúo. Sí, correcto. Mira, te cuento una experiencia, ¿no? Yo también en mi etapa de auditor, en algún momento encontré que la compañía había realizado un revalúo, ¿no? Por adopción NIF en el 2010, ¿no? Hizo un revalúo, ese revalúo tuvo un incremento, pero la compañía sí venía en su conciliación tributaria considerándolo como no deducible, esa proporción de la depreciación, pero no había constituido el impuesto diferido. Entonces, como les decía, es un tema financiero, ¿no? Que hay que revelar en los estados financieros para que ya el usuario externo de los estados financieros pueda ver que ya existe un pasivo por impuesto a la renta diferida. Entonces, nosotros lo que recomendamos fue ajustarlo, ¿no? O sea, registrar el pasivo por impuesto diferido. Y ya en el año en que se conoce y por lo que haga falta de depreciar, ¿no?
Sin embargo, puede ser considerado como un error contable porque, como tú sabes, debes de presentar información prospectiva, entonces te toca sacar el efecto del año anterior y el de este año para que sea comparable, si vas a sacar ese ajuste, ¿no? Pero sí, 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 sí. O sea, así sea que lo vengan presentando como no deducible, pero no lo tienen constituido como diferido, entonces hay que recomendar que lo constituyan el impuesto diferido porque más que un tema tributario es un tema financiero que hay que presentar desde ya en tu estado financiero como tal por el lado de los pasivos. Claro, o sea, la recomendación sería, por ejemplo, que si hace 3 años recién arrancó el tema del avalúo, yo puedo hacer retrospectivamente que se ajuste los 3 años que no consideraron y hacer el ajuste o el reconocimiento del periodo actual que estoy auditando para que se iguale Correcto, por los 4 años que viene aplicándose el tema del avalúo. correcto. Ahí te toca pedir toda la información necesaria para que puedas realizar tu cálculo retrospectivo y puedas recomendar adecuadamente los asientos a realizar. Pero sí, eso sería lo correcto. Ok, listo, muchas gracias. Listo. Perfecto. ¿Alguna inquietud adicional? Este es el momento, hay que aprovecharle a Adrián. ¿Algo que se haya quedado? Creo que estamos claros, ¿no? Bueno, Adrián, te agradezco mucho. Realmente la clase muy clara. Es parte de cómo manejamos nosotros la escuela. Y comentarles también, aprovechando la oportunidad, comentarles también a todos ustedes que se han dado cita a esta audiencia, que estamos nosotros próximos a iniciar una certificación de normas internacionales avalada por NextIQ y también con un aval internacional, ¿sí? En este sentido, voy a presentarles, permitirme a presentar nuestro brochure, en el cual pues vamos a tratar de ver todas las normas aplicables en el Ecuador. Obviamente hay ciertas normas complejas en las cuales no se aplica en la economía ecuatoriana y por ende no está dentro de nuestro temario, ¿sí? Un poquito el antecedente, ustedes saben que las NIF ahora pues son un lenguaje universal. La mayor parte de los países a nivel del mundo están ya aplicando y a nivel de la región también ya se han unido algunos países para la aplicación obligatoria de las mismas. Nosotros estamos acá desde el 2010 y por ende se ha visto oportuno pues seguir tecnificando la aplicación de esta normativa internacional. Lo bueno de esta normativa es que cada año muta, es decir, siempre cambian las reglas del juego y a nosotros como parte de la profesión nos permite estar actualizados y es por eso el propósito de esta certificación, es actualizarles a ustedes con el mejor de nuestros conocimientos, de nuestro bagaje. Sí, hemos venido los socios de NextIQ formándonos en firmas auditoras y tenemos ya nuestra firma también, al igual que esta empresa que se dedica a la comunicación continua y también capacitación como tal. Esto es un poco de la información general. Esta certificación está considerada para darse en 72 horas, ¿sí? Tenemos una inversión de $530. Los días que se van a dar son de lunes a jueves de 19 a 21 horas. Son 2 horas diarias de inversión durante 4 días a la semana. El inicio es el próximo 20 de septiembre y finalizaríamos el próximo 23 de noviembre. Obviamente vemos ciertos temas, hay ciertos días que son feriados, pues no hay clases en ese lapso de tiempo. La inversión puede ser cancelada a través de tarjetas de crédito. Tenemos botones de pago y utilizamos tarjetas de crédito como Visa, Mastercard, American Express y también tenemos convenios con las instituciones de crédito de 3 y 6 meses sin intereses. Como les había comentado, lo importante de esta certificación es que la misma cuenta con un aval de una universidad, que es la Universidad Internacional, ¿sí? Adicionalmente, tenemos
3 certificaciones, una certificación de aprobación, otra certificación de asistencia que les da la escuela NextIQ, y por último el certificado de la UID con IAN Business School, que es nuestro aliado estratégico. Bueno, podemos ver de manera general aquí los módulos. Tenemos generalidades, fundamentos de las NIF, la matemática financiera, que es importante, que es algo de lo que mencionaba Adrián en su presentación, el entorno financiero por el cual nosotros tenemos que apegarnos al momento de presentar la información es evidentemente un tema importante, y por ende la esencia de las NIF es presentar esta información de manera fiable, ¿sí? Y por ende la matemática financiera entra como parte de los módulos. Tenemos normas internacionales para reconocimiento, valoración, presentación, revelación de activos, NIC 1, 2, propiedades de inversión, que también se habló algo en la presentación, que es la NIC 40, NIC 16 que vimos el día de hoy, 36, 38, activos intangibles, NIC 7, NIC 10, NIC 19, NIF 16, NIF 5, que son las nuevas normas que salieron a partir del 2018. Bueno, la NIF 16 con aplicación obligatoria en el 2019, si ustedes recuerdan, dolor de cabeza de pronto para algunos de nosotros en su momento, pero ahora tenemos, creo que ya hemos recorrido bastante sobre la aplicación de las mismas. Tenemos una breve introducción de lo que son NIF pymes, la diferencia entre NIF completas, cuáles son las mediciones, los reconocimientos. Sí, hay un capítulo específico para eso. La NIF 15, que es parte de las nuevas normas, NIC 37, provisiones, NIC 23, costos por préstamos. Y está el grupo de normas que están asociadas ya a la consolidación de estados financieros, como es NIC 27, la 28, la NIF 10, NIC 12, y que está a impuestos diferidos, NIC 24 como tal. Como pueden ver, tenemos casi todas las normas con ejemplos prácticos, como vimos la clase del día de hoy, ¿sí? Esa es nuestra manera de trabajar. Más allá de llevar una norma, de empezar a leer, llevamos hojas y papeles de trabajo para que ustedes puedan entender y asimilar la normativa de mejor manera. Un poquito el staff de los instructores. Bueno, les presento Felipe Paredes, también es mi socio acá en NextIQ. Y también es socio conmigo en HLB, que es la firma auditora con representación internacional. Él tiene mucha experiencia en lo que es capacitación, y también ha trabajado como instructor en importantes universidades a nivel nacional. Cuenta también con la certificación de la ACA Global de Londres. Bueno, mi persona, me presento, Javier Ordóñez. Tengo también bastante experiencia, he trabajado en firmas internacionales como Moore y también en Deloitte, y ahora pues en HLB Internacional con nuestra firma miembro como tal, y también aliada estratégica de NextIQ. Soy socio fundador de NextIQ y tengo una experiencia de más de 10 años trabajando en el medio. ¿Sí? Daniel Salazar es también socio de HLB y tiene experiencia de más de 10 años trabajando en el medio, y se ha especializado prácticamente en lo que es impuestos como tal. Él específicamente será el instructor de impuestos diferidos. Mauricio Suárez también trabaja en una de las firmas aliadas de NextIQ, que es Iceberg Consulting, y tiene amplia experiencia en lo que son pasivos laborales. Con él podríamos estar viendo lo que es NIC 19, asociado también al tema impositivo. Y por último, pues tenemos a Adrián Torres, lo conocieron el día de hoy en su magnífica intervención a través de la NIC 16, y creo que me adelanté de primera instancia al momento de presentarles en este masterclass del día de hoy. Un poco algo importante que mencionar, NextIQ cuenta con su propia plataforma de estudio. Hemos desarrollado ya una plataforma propia de la escuela, en la cual pues es bastante interactiva y tiene el sistema Moodle.
Si ustedes tienen sus hijos, si ustedes tienen pues sus hermanos que están estudiando, pues la mayoría de las universidades y escuelas pues trabajan a través de esta plataforma. Y es bastante amigable. En esta pues podemos crear videoconferencias, conferencias activas también, foros, y también es donde nosotros enviamos y cargamos el material de estudio. Y también cargamos todas las grabaciones que hacemos en cada una de las clases. Lo interesante de trabajar en línea, de tener esta certificación, es que sí se puede justificar la clase y también se puede igualar, ¿sí? ¿Cómo nos podemos igualar? A través del video o la grabación que nosotros colgamos con todo el material. Esto con la finalidad de que ustedes tengan una facilidad de estudio como tal. Adicionalmente, les puedo mostrar un poquito cómo nosotros mocionamos en redes sociales a nuestros graduados cuando hacemos las ceremonias de graduación. Generalmente en estas certificaciones que son amplias y largas y también que cuentan con avales de universidades, pues siempre hacemos una ceremonia de graduación y esperamos que sea de su interés estar ya en la foto. Cualquier inquietud que tengan o dudas o si requieren más información, con mucho gusto, los contactos están aquí, pueden llamarnos. Igual Ali, que trabaja en nuestro departamento de ventas, también se pondrá en contacto con cada uno de ustedes en estos días para generar cada uno de los intereses que ustedes puedan tener respecto de la certificación. Realmente hemos tenido bastante éxito en esta certificación NIF, y nada, pues espero que haya sido de su agrado, de su interés y obviamente que les haya encantado la manera y la forma de trabajar de nosotros. Obviamente en esta ocasión no les pude presentar la plataforma porque esta plataforma requiere que ustedes estén inscritos, ¿sí? Tengan su propia clave, su usuario para poder interactuar en la misma. Voy a permitirme también a presentarles un video corto de qué es NextIQ, cómo nos formamos y qué es lo que hacemos. Y con eso nos estaríamos despidiendo. Somos NextIQ. Nace para garantizar tu formación y brindarte una óptima experiencia de aprendizaje. Nuestros entrenamientos están enfocados en brindarte programas de educación online que facilitan, potencian e impulsan a adquirir nuevos conocimientos. Pensamos en tus necesidades mediante metodologías innovadoras. Nuestro concepto de estudio es moderno, eficaz y diferente. Creamos entrenamientos prácticos, masterclass, talleres, seminarios, charlas que son dictados por los expertos de cada área. NextIQ desarrolla habilidades aplicables en el campo de estudio y permite abrir un abanico de oportunidades para cualquier profesional. Los entrenamientos de NextIQ son 100% accesibles, te provee de resultados efectivos y te garantiza una formación global de alta calidad. Las formas de aprender van evolucionando al igual que las personas cuando adquieren conocimiento. La nueva normalidad nos compromete a crecer junto a ti. Somos NextIQ. Aprende, conecta y aplica.